Ya con el análisis, en el primer análisis de esta jornada, tenemos ya al otro lado a Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Pablo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Marta. Bueno, Pablo, hemos tenido a Jerome Powell, hemos tenido libro beige en general. Quería preguntarte un poco cómo ves la situación en los mercados financieros en una jornada como hoy, después de escuchar al presidente de la Reserva Federal en 2 ocasiones ya esta semana. Bueno, venir a decir básicamente lo que ya esperábamos, que era que tras los datos de inflación que habíamos tenido, el dato de inflación de PCE en las últimas semanas, pues que a lo mejor esa desinflación ya no tenía mucho sentido hablar de ella y que volvíamos o teníamos que volver a unas subidas de tipos importantes. Así fue, así lo dijo Jerome Powell, y el mercado, pues claro, no se lo tomó nada bien, a pesar de que sí que es cierto que en los futuros sí que nos estaban diciendo o sugiriendo que los mercados sí que esperaban que subieran los tipos de interés más de lo pronosticado inicialmente en ese dot plot que fijaba la tasa terminal en el 5,25. Bueno, ¿qué te pareció ayer la comparecencia de Powell y cómo viste también la reacción de los mercados a esas palabras? Yo creo que Jerome Powell matizó algo su quizás severo discurso el día anterior, porque vio que el mercado obviamente se lo tomó especialmente mal, que se llevó de nuevo el Dow a rentabilidades negativas en el conjunto de ejercicio 2023. Pero incluso hemos tenido también después el libro beige. El libro beige ha dicho algunas frases muy lapidarias. Yo me quedo con una que dice: se prevé que las condiciones económicas no mejoren significativamente en los próximos meses y que los aumentos de los precios se mantengan durante todo el año. Es decir, ante esa tesitura, la verdad que es complejo, ¿no? Y al final, Jerome Powell, insisto, ayer matizó algo sus posiciones, pero todas las voces del BCE, del Banco de Inglaterra, incluso del Riksbank y, por supuesto, la Fed, claman por más subidas de tipo. Fíjate que vamos a tener 16 de marzo, es que está la vuelta aquí, la semana que viene, 50 puntos por parte del Banco Central Europeo, y la Fed, que ya la probabilidad de subidas de 50 puntos básicos supera a la probabilidad de 25 puntos básicos, cuando hace tan solo 2 semanas apuntábamos a 25 puntos básicos. La verdad es que, insisto, algunos matices, hablaba Jerome Powell que había que esperar algunos datos de empleo. Al final estamos, digamos, pasando la intensidad de los datos de inflación, que son evidentemente muy importantes, al empleo. Es decir, como el empleo está siendo muy resistente, los JOLTs, los JOLTs, ayer tuvimos el dato de ADP, es decir, por el lado del empleo las tensiones son todavía mínimas. Pero además volvió a reconocer que, como bien apuntaban, la tasa terminal va a ser más alta de lo que se esperaba al principio y que la inflación está disminuyendo, pero sigue siendo muy, muy alta. Es decir, la lucha contra la inflación va a continuar. Y yo me inclino más con las palabras de Jamie Dimon, del CEO de JP Morgan o de Bullard, que apuntan incluso a una tasa terminal del 6%. No olvidemos que estamos muy por encima del objetivo, más de 3 veces por encima del objetivo del 2% que repite una y otra vez tanto la Fed como el Banco Central Europeo. Así que los datos económicos durante este mes de febrero no son nada digamos, ilustrativo para pensar que la desinflación, que esa digamos, palabra que utilizó hace ya en torno a un mes y medio y que causó el optimismo en los mercados, pues ya no se habla de desinflación, ya se habla de que la situación va a seguir tensionada. Fíjate que la rentabilidad del bono estadounidense a 2 años, a principios de esta semana, alcanzó el 5% por primera vez, desde 9 de julio de 2007, e incluso los rendimientos la diferencia entre el 2 años y el 10 años alcanzaban máximos desde la época Volcker, 1981. Es decir, que estamos hablando de pequeños matices, Marta, y que eso no va a cambiar el escenario, y de cara al 22 de marzo, previsiblemente, según ahora ya el consenso, apunta a subidas de 50 puntos básicos hasta los 5,25. Bueno, son muchos. Has citado a Jamie Dimon. Digo que son muchos los que están hablando desde los bancos de Wall Street respecto a lo que está haciendo la Reserva Federal. Fue Jamie Dimon hace unos días. También ayer citábamos a David Solomon. Y hablando de grandes expertos que también hablan respecto a la Fed, el Erian, el economista, también habló en el día de ayer, lo hizo por un lado en una entrevista y luego también en un artículo de opinión de Bloomberg. Y es que me quedo sobre todo con 2 grandes titulares. Por un lado, que dijo que la Fed nos va a conducir a una recesión innecesaria, y además también dijo que cuantas más veces provoque la Fed esta volatilidad, más probable es un crash.
Bueno, sabemos que Lerian es bastante contundente con sus afirmaciones y siempre da buenos titulares, pero ¿hasta qué punto, Pablo, son realistas estas dos cuestiones que nos plantea Lerian? Que la Fed nos va a conducir a una recesión innecesaria y, claro, te quiero preguntar por la necesidad o no de esa recesión para acabar con esta inflación. Y luego, por otro lado, ese crash del que habla en el caso de que la Fed siga provocando volatilidad. A ver, hay dos cosas. Una, ¿qué volatilidad? Habría que ver qué ratio de volatilidad está utilizando, porque el VIX, el de Chicago Board Trade, el Volatility Index, etcétera, no está subiendo apenas. Por lo tanto, si hablamos de esa volatilidad, yo no estoy de acuerdo, porque la volatilidad de la renta variable no está subiendo, en este caso del Standard & Poor's, y en el caso del MOVE, de los ratios de volatilidad de la renta fija, sí es cierto que están muy elevados, pero llevan muy elevados mucho tiempo. Por lo tanto, lo de la volatilidad a mí me parece relativo. ¿Una recesión sobrevenida? Ustedes, ¿qué hacemos? ¿Atacamos la inflación o mantenemos un crecimiento desbordado y digamos, descontrolado? Yo creo que la inflación, que al final limita nuestra eficiencia y sobre todo nuestra competitividad, la tenemos que eliminar. Tenemos casos muy extremos como Turquía o como Argentina. La inflación no genera riqueza, al final está solo protegiendo a los endeudados y lo único que hace, insisto, es desproteger nuestra economía porque la hace mucho más vulnerable. Por lo tanto, hay que atacar la inflación. Bien, a nadie le gusta que subiendo los precios contraes el crédito, algo que también incluso el libro Bayes de las condiciones económicas actuales de Estados Unidos ha comentado, ¿no? Es decir, han dicho que la demanda de préstamos ha caído, los estándares crediticios se están endureciendo y las tasas de morosidad están aumentando, aunque eso habría que... La verdad es que está siendo un camino de momento muy liviano. Pero es que es normal, es decir, lo bonito de la economía, y llevo ya en esto 28 años casi, es que tienes que tiras de una cuerda y se te desajusta la otra, ¿no? Entonces el equilibrio está en que, bueno, tienes que subir los tipos de interés, el precio del dinero para contraer un poco el consumo y para que la inflación no se te dispare hasta cierto punto. Entonces yo estoy de acuerdo con algunos economistas que si se pasan de esa política monetaria restrictiva, sí que podría haber una contracción mucho más potente. Pero hasta ahora, y con los datos que tenemos, eso no solo no se está produciendo, sino que es insuficiente las subidas de tipos, porque el mercado laboral sigue muy potente, porque el consumo sigue muy potente, lo estamos viendo en los cíclicos de consumo que siguen dando unos resultados extraordinarios. Así que hasta por el momento, y hasta incluso yo creo un 6% de tasa terminal, esas previsiones catastrofistas no se van a producir. Claro, es que el 6% es una cifra, Pablo, que no se veía desde hacía ya mucho tiempo y tampoco creo que seamos conscientes de las consecuencias, ¿no?, que podría tener unos tipos al 6%. A ver si puedes explicarnos un poquito más allá qué consecuencias podría tener eso, porque es que hace ya décadas que no vemos unos tipos a ese nivel, desde, si no recuerdo mal, desde Paul Volcker. Claro, hay dos matices. Uno, y nos hemos acostumbrado, digamos, estos últimos 10 años a un easy money que ha provocado pensar que el precio del dinero es inexistente, es decir, que el dinero es gratis. Y eso no es real en una economía moderna y en una economía occidental o capitalista, ¿no? Es decir, el dinero tiene su valor y el ajuste está precisamente en ese precio del dinero. Y segundo, siguiendo con el argumento de antes, es muy sencillo pensar que si los tipos suben, ¿qué ocurre? Bueno, ahora tenemos el Euribor cerca ya del 4%, ¿vale? Entonces, eso hace, obviamente, que drene la posibilidad de comprar vivienda o que esos precios inflados de la vivienda pues no sigan funcionando. Eso provoca que los préstamos al consumo, los bancos echen un poquito el freno porque piensan que va a haber más morosidad, va a haber más despidos, la actividad económica se va a resentir y el endeudamiento de las compañías va a ser menor. Es decir, que provoca que el crédito se endurezca y eso lo que hace, pues, obviamente, bajar los niveles de actividad. Y en el consumo es obvio, ¿no? Es decir, si no suben los préstamos para comprar cualquier coche, ropa o cualquier préstamo al consumo, obviamente eso va en detrimento del consumo. Y como componente del PIB, y es a lo que hablamos antes, el consumo, la inversión, el gasto público, el sector exterior, el consumo viene a ser casi un 70% en economías como la norteamericana. Tira abajo el consumo. De ahí que se produzca una sobrevenida recesión o desaceleración. Ese es el círculo vicioso. Si nos pasamos, obviamente, podemos provocar una recesión importante, ¿no? La desaceleración es obvia que la van a provocar, pero, insisto, bueno, está provocando
Eso con el objetivo de conseguir que se enfríe el nivel de precios y que tu competitividad a nivel país vuelva a los niveles que antes tenían. Todo, insisto, el kit de la cuestión está en no pasarte. Esto es como todo en la vida, ¿no? Es decir, es llegar al límite para provocar que se estabilice, que se normalice la economía. Hasta ahora yo estoy satisfecho con cómo está gestionando Jerome Powell crisis monetaria, si queremos. Lo que es cierto es que un credit crunch, es decir, que si llegas a una crisis crediticia, puede ser provocada, y resumo, porque subas mucho los tipos de interés, las economías están muy endeudadas y hagas que la carga financiera, los intereses de esa deuda, en economía doméstica o en empresas y administraciones públicas, llega a un punto en el que provoque quiebras en las compañías o suspensiones de pago. Ese credit crunch es el que se intenta evitar. Por eso yo creo que el Banco Central Europeo al principio fue muy timorato en ir subiendo los tipos. ¿Por qué? Porque estamos endeudados hasta las trancas, porque los balances de los bancos centrales están hiperapalancados. Pero de momento, insisto, hemos ido desapalancando tímidamente el balance de los bancos centrales, es decir, todavía hay mucha liquidez en el mercado. Por eso los bancos españoles no están ofreciendo depósitos muy onerosos, porque no necesitan tanto dinero para financiar las actividades de crédito que tienen. Así que, bueno, resumiendo todo, eso sería un poquito el escenario. Pero yo sigo convencido de que de momento la Reserva Federal está acometiendo las subidas de tipos de una forma bastante razonable. Bueno, dejando a un lado ya la Reserva Federal, quería centrarme un poco en el mercado, en la situación actual. ¿Cómo lo ves, Pablo? Porque es verdad que tuvimos un mes de enero muy bueno, febrero no ha sido tan bueno, y ahora el mes de marzo me da la sensación de que va a decidir un poco todo, ¿no? Sobre todo después de las subidas de tipos de los bancos centrales y de, los datos que vayamos viendo, para ver si también ese parón en la desinflación que parecíamos haber tenido en febrero va a continuar más allá. ¿Es momento ahora quizá de entrar en mercado? ¿Nos quedamos quietos? ¿Qué hacemos? Mira, hay varias cosas que podríamos destacar. Por un lado, hay una sensación en el mercado de que esto tiene que caer. Europa ha corrido con mucha fuerza y no tiene demasiado sentido. Bien, el mercado tiene sentido en casi todos los aspectos. Hay algunos que yo tengo dudas en poder explicarlo, pero los bonos están reaccionando de una forma totalmente razonable. Es decir, las rentabilidades de los bonos, el bono está a 2,64,1, hemos llegado a tenerlo por arriba del 2,70 e incluso la TIR del T-bond norteamericano se ha ido por arriba del 4%. Es decir, más subidas de tipos provocan caídas de los precios del mercado secundario y subidas de las TIRs. Totalmente normal. El euro dólar también se ha ido al 1,0549. Cuando vemos que la Fed va a pisar más el acelerador, hemos visto una apreciación del dólar, pero en el rango que más o menos estaba previsto. Con lo cual, el mercado de divisas también está funcionando con normalidad. Vamos a los índices. El Dow se nos va en negativo, un menos 1,05%, se retrae un poquito el Standard & Poor's. Hemos visto las caídas importantes del Hang Seng, que tan solo lleva un 1,89% en el year to date, con lo cual, si estamos viendo subidas de tipos, los sectores tecnológicos, los índices con más tecnología están cayendo. También dentro de la normalidad. Pero el Eurostock, subiendo un 13,04%, es el que está realmente desajustando un poco las estimaciones de muchos analistas. Yo creo que una de las conclusiones más importantes es por el peso del sector bancario. Si yo estoy en mis carteras internacionales muy largo del sector financiero, con Santander, con BNP, con un ETF enorme que tengo del sector bancario desde hace mucho tiempo, porque ahí sí se veía la expansión de márgenes y la mejora a nivel de rentabilidad sobre los fondos propios. Por lo tanto, esa es una de las explicaciones. Y aviso a navegantes, como hemos hecho negocios televisión en varias ocasiones, el sector de real estate, inmobiliarias europeas, lleva un menos 8,20% a un mes vista. Clarísimamente el peor sector. Y tan solo sube en el conjunto del ejercicio un 3,5%, cuando el año pasado cayó en torno al 38,5%. Es decir, que el mercado sí está atacando este primer trimestre con cierta normalidad. Donde están las cosas más inexplicables es quizá en el tirón del consumo cíclico. Podemos entender el tema del caso del sector lujo, que es un consumo semicíclico por el tema de la reapertura de China, pero, por ejemplo, que los autos o que retailers estén tirando con mucha fuerza en un entorno de subidas de tipo y de posible recesión, como tú apuntabas, eso sí que es más contraria, ¿no? La explicación también, de nuevo, es que los resultados empresariales, tanto en Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, han sido extraordinariamente mejores de lo previsto, tanto a nivel de ventas como a nivel de beneficio. Han sabido llevar a los precios finales los incrementos de los inputs y han conseguido incluso mantener unos márgenes
yo diría que extraordinarios para el momento actual del ciclo. Así que, como ves, todo tiene una explicación más o menos razonable si no pensamos que los índices son digamos, una foto de las economías. El Eurostock no es una foto de las economías europeas 100%, como no lo es tampoco el IBEX o lo es el MIB italiano, que están teniendo, por su composición en los índices, un comportamiento muy bueno. Prudencia, seguimos largo en bancos, muy prudentes en retailers, estamos en autos, algo de consumo, de deep cyclical con el sector petróleo y algo de basic resource, y también en industriales, ¿no? Los bienes de capital, incluso constructoras con concesionarias tipo Vinci, también las tenemos en cartera. Y la question mark, la duda más importante es qué va a pasar con algunas big cap que lo están haciendo muy mal, tipo Roche, bueno, pues, o Nestlé, que lo siguen haciendo especialmente mal, ¿no? Las carteras Buy and Hold lo están haciendo mal. Yo creo que es cuestión de que tengamos algún sustito más en mercado y volveremos a ver entradas de dinero en los sectores defensivos. Preguntarte por el petróleo, porque siento que se habla también mucho del crudo justo pues en las últimas semanas. Muchos expertos dicen que podría irse a los $100 el barril. Claro, al final es una cifra que se te queda en la mente, ¿no? Por esos 3 dígitos ya. Estamos ahora en el entorno de los $80 en el Brent y en el West Texas. ¿Crees que eso puede ser así, que finalmente por la situación que podamos tener este año, por la reapertura de China, por la falta o la reducción más bien de oferta a lo mejor de Rusia y no sé si también de otros países, podemos tener una situación así de subida de los precios del petróleo hasta los $100? Bueno, es una pregunta muy interesante y de hecho si ves el gráfico del Brent que tengo aquí delante, desde el mes de diciembre ha tenido un rango errático, como está pasando con las previsiones económicas, ¿no? Por las dudas que tenemos. Ha habido desavenencias dentro de la OPEP, incluso entre Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Hemos visto que la reapertura de China parece que solo ha servido para que el sector lujo lo haga bien, porque pensamos que los turistas y el sector turístico también, pero sin embargo, si China tiene un consumo de casi el 40% de basic resource y también tiene un componente importante en el consumo de petróleo, ¿cómo es que el petróleo no ha recuperado también en cierta medida? Lo ha hecho, pero a tirones, desde los 80 hasta los $88 barril, hablamos del Brent, pero el West Texas también ha sido muy parecido, ha tenido ese movimiento. Es decir, está en un rango como vemos en cualquiera de los índices bursátiles. Esas son las dudas, ¿no? De qué hacemos. Pensamos que de verdad la desaceleración no va a ser muy fuerte, se va a contener la inflación y las subidas de tipos no van a ser muy agresivas. Oye, pues entonces en ese caso el Brent se irá a esas cuotas de los $100, ojo, como hemos tenido durante el mes de agosto del año pasado. Y también incluso un factor exógeno muy importante en el sector del petróleo, y ya hemos visto las ofensivas que se han incrementado en el caso de la guerra de Ucrania. Es que tenemos una guerra en las puertas de Europa, si queremos decirlo así. Por lo tanto, ese tímido repunte del precio del crudo, desde luego, no está cotizando un escenario más agresivo en Ucrania. Yo por eso comentaba anteriormente, nosotros tenemos posiciones todavía en el sector que nos fueron muy bien el año pasado, metal mining y el sector de petróleo, y de momento mantenemos unas posiciones en Royal Dutch Shell, hemos tenido alguna posición en Repsol y también en alguna norteamericana, una posición neutral plus, diríamos, porque pensamos que estos niveles posiblemente sean los más bajos del petróleo. Pero insisto, si el escenario es catastrófico de una recesión, tendríamos caídas del petróleo. Pero ahí entraría la OPEP a decir, señores, bajo los niveles de producción de nuevo y lo que voy a hacer es que el precio repunte. No sé si 100, pero desde luego en este rango entre 82 $88 barril se moverá en el corto plazo. Bueno, quizá también como otro indicador más para también contarle al espectador, Warren Buffett, por cierto, en los últimos días ha aumentado su participación en Occidental Petroleum, una petrolera estadounidense, así que a lo mejor eso también nos puede decir algo, ¿verdad? Desde luego, y tiene participaciones muy importantes al final el señor Buffett, que va a poner en duda su tino inversor, siempre ha sido muy clásico de invierto en sectores, en compañías que comprendo, ¿no? Y él es de los que piensa que el tema del coche eléctrico va a llevar su tiempo y que el sector petrolero va a seguir funcionando, ¿no? Por lo tanto, estamos en línea, ¿no? Tenemos posiciones en el sector petrolero, no es que estemos tan sobreponderados como el año pasado, hicimos algo de caja, pero también algo muy importante, los free cash flow de esas compañías, Telecom o el sector de deep cíclica en su conjunto, de los cíclicos pesados, incluyendo petroleras, tienen un pago de dividendos extraordinario, ¿eh? Bueno, el gobierno español lo sabe muy bien con esos beneficios caídos del cielo, como les ha puesto una tasa superior.
Es decir, van a seguir ganando mucho dinero, los márgenes son buenos y el pago de dividendos, la rentabilidad por dividendo es extraordinaria, ¿no? Por lo tanto, bueno, también es una forma de protegerse de la inflación. En lugar de comprar bonos, pues también comprar compañías que tengan una fuerte rentabilidad por dividendo y una visibilidad como son las telecom o son las petroleras. Pablo García, director de Divacons Alpha Value. Como siempre, muchísimas gracias. Que pases muy buen día y un placer hablar contigo. Igualmente, gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa.